están buscando ya. ¿Dónde están ustedes? ¿Están viendo? Sí, porque yo no los puedo ver, entonces ustedes están bien. Ya. Entonces, un poquito vamos a ponerlo bien. Ahora sí. En el Código Civil empieza todo lo que se refiere a contrato en el artículo 450, ¿no? El Código Civil legisla, ojo. Una cosa es legislar y otra cosa es reglamentar. Entonces, todo lo que se refiere al contrato lo tenemos en el Código Civil a partir de este artículo 450. Es bastante largo y nosotros no nos interesan todos los tipos de contratos. Nosotros lo que nos interesan es el contrato de obra. ¿Ya? Todos los otros contratos de arrendamiento, de donación, eso no nos interesa porque no vamos a ser abogados. Entonces, ¿qué nos interesa? Ver lo que es la noción. Y luego contrato de obra. Entonces, como noción, dice el Código Civil, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Este es lo que dice el Código Civil. Otro concepto que ustedes lo pueden buscar en cualquier diccionario, tenemos aquí lo que dice la Real Academia Española. La palabra contrato significa el pacto, convenio entre partes que se comprometen sobre una materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser obligados. Con estos dos conceptos podemos nosotros y entonces discernir lo que significa contrato. En primer lugar, contrato, según el Código Civil, habla de dos o más personas. Y en el concepto de la Real Academia dice que es un convenio entre partes. Entonces, si es un convenio entre partes, entonces quiere decir que hay también dos o más partes. Entonces, por lo que entendemos que un contrato tiene que haber por lo menos dos partes y debería ser entonces, no me voy a hacer un contrato conmigo misma, ¿verdad? Estoy tomando mi cafecito, así que me van a disculpar. Si nosotros miramos entonces si miramos lo que la noción, si la analizamos, vamos a ver entonces que de aquí podemos sacar los requisitos. Los requisitos, de acuerdo al Código Civil, en el artículo 452, dice el consentimiento de las partes. Lo podemos deducir de acá, ¿no? Hay contrato cuando dos partes se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué significa? Que debe haber un consentimiento de las partes.
no puede ser un contrato sin el consentimiento de una de las partes. Luego dice que lo que tiene que haber un objeto. Veíamos que en la definición dice sobre una cosa no determinada. Es decir, debe haber un objeto, debe haber una causa y la forma. La forma no siempre es necesaria, siempre que sea legalmente exigible. Vamos a ver qué es el consentimiento de las partes. El consentimiento, entonces, es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta verbalmente o por escrito, o por signos inequívocos. Tácito si resulta presumible de ciertos hechos o actos. Entonces, no necesariamente tiene que haber un consentimiento escrito para que exista consentimiento, es decir, no para que exista contrato. Entonces, por lo que deducimos que los contratos pueden también ser verbales. Ya, aquí dice puede ser expreso o tácito y bueno, el expreso es cuando nosotros directamente, verbalmente o por escrito, lo hacemos, ¿no? Y tácito es cuando hacemos actos, ¿no? Por ejemplo, cuando te pones a trabajar directamente, sin ni siquiera haber dicho sí, ¿no? O haber hecho una señal con la cara, como cuando asentimos, ¿no? Ningún signo. Y nos ponemos a trabajar directamente o nos ponemos a hacer la cosa que se nos ha pedido. Consentimiento, entonces, es la voluntad de las personas. El consentimiento, ¿qué es? ¿No? ¿El consentimiento qué es? ¿O qué implica, mejor dicho? Implica discernimiento, intención y libertad. ¿Me puede alguien de ustedes a ver quién me dice qué es el discernimiento? A ver, alguno que se atreva, alguien que esté despierto. ¿Qué es el discernimiento? ¿Nadie? A ver, quiero escucharlo. ¿Están durmiendo todos? A ver, Rojas, durmiendo. Rojas, María. Arquitecta, ¿es lo bueno para separar, es la capacidad para separar lo bueno y lo malo? ¿Algo por ahí? Por ahí va la cosa. Arquitecta, es la interpretación de algo a través de un análisis. ¿Es qué? Hola. Hola, ¿me escuchan?
No sé si apagué mi audio. No, estoy con el audio. La interpretación No puedo escucharte, se te corta. Bien. Ay, se me está acabando la batería. Ahora sí. Bien. El discernimiento, como dijo ella, es la facultad un poquito más, sí, no solamente para separar lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, algo parecido ella quiso decir, pero está por ahí. Es la facultad que permite diferenciar un acto de otro, ¿ya? En función de las consecuencias que el mismo pueda tener. Entonces sí, para separar lo bueno y lo malo, pero también para comprenderlo, ¿no? Para entender las consecuencias de lo que hacemos, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea algo que es inocuo, pero sí comprender a qué nos lleva un acto, qué consecuencias, porque yo puedo saber que algo es bueno o algo es malo, puedo saber, pero no puedo discernir, como a los niños, ¿no? Como a los niños que vos le decís eso está mal y ellos comprenden que está mal, pero muchas veces no tienen el alcance de lo que puede acarrear, ¿no? ¿Qué consecuencias puede acarrear? Pueden comprender que está mal, pero no conocen a qué les lleva ese mal. Entonces, ese es el discernimiento, la facultad que permite, o la capacidad que permite diferenciar un acto de otro en función de las consecuencias del mismo, de las consecuencias que el mismo pueda tener. Por esa condición, ya lo habíamos visto al comienzo, la primera clase, de que los menores de edad y los interdictos no tienen esta condición y por tanto la ley no les permite contratar, no les permite firmar contratos. Luego, la intención. La intención significa que los contratos obligan a las partes no solo a lo que está expresamente enunciado en el contrato, no solo a lo que dice todas las cláusulas, sino también a las consecuencias legales inherentes a su naturaleza y carácter. Fíjense, eso va ligado con el discernimiento, porque en el contrato tenemos cláusulas que nos comprometemos a realizar y esas cláusulas son las intenciones del contrato. Y estas intenciones muchas veces no están pues escritas, sino ya con lo que se quiere hacer, lo que se dice, sabemos que pueden haber otras consecuencias. Cuando te obligas a hacer algo y te comprometes a hacer algo para realizar ese algo, tenés que hacer otros actos, ¿no? Entonces, no es necesario que todos los actos sean puestos en un contrato. Por ejemplo, vas a hacer un muro de ladrillo. Todo lo que se necesita para hacer un muro de ladrillo, vos lo tenés que saber, porque es tu competencia. Entonces, no es necesario que en el contrato diga, qué sé yo, cómo lo vas a hacer, ¿no? Que el ladrillo lo tenés que poner a humedecer para hidratar. No es necesario que se ponga todos los pasos que se tienen que hacer, porque se entiende que si vos tenés la capacidad para construir un muro de ladrillo, tenés que saber cuáles son los pasos para hacerlo, ¿entienden? Eso en un ejemplo medio tonto, medio ridículo, pero ahorita no estoy para pensar en algo mejor. Pero entienden, ¿no? Siempre que firmamos un contrato tenemos que conocerlas, no necesitamos muchas veces
leer la letrita chica, aunque muchos contratos tienen una letrita chica que ya tenemos que leerla, pero se entiende que, que estamos firmando contratos de buena fe, ¿no? La libertad es indispensable cuando firmamos un contrato. La libertad es la facultad del individuo de disponer de sí mismo y de su voluntad sin que medie ninguna forma de coacción. Eso es importante. No puede haber un contrato, quiero decir, no existe discernimiento si no hay libertad. Por consiguiente, no puede haber un contrato donde se le haya coaccionado a la persona a firmar, es decir, se le haya obligado. En el momento que nosotros podemos demostrar que se nos obligó a firmar un contrato, entonces ahí ese contrato queda nulo, porque no es una de las de las principales componentes de un contrato, la libertad. Luego habíamos visto que el segundo requisito es el objeto. Entonces, ¿el objeto qué es? En derecho, el objeto es el término mediante el cual se hace referencia al contenido de un acto jurídico. Entonces, el objeto puede ser cualquiera para un contrato. Puede ser un objeto físico, como por ejemplo construir, vamos a construir algo, un objeto, ¿no? Una casa, una silla, una mesa, vamos a hacer algo, ¿no? O puede también ser un servicio, ¿no? Cuando firmamos, por ejemplo, nosotros un contrato con una empresa telefónica que ustedes lo han firmado o sus padres, ¿no? Para tener un servicio de Tigo, de Entel, de lo que sea, es una firma de un contrato por un servicio. Entonces, puede ser hasta el casamiento, hasta el matrimonio es un contrato, ¿no? Que lo firmamos. Entonces, el objeto puede servirse, por tanto, a un derecho que tengamos, a un objeto físico o ente, sobre el cual el acto jurídico impone una afectación o intervención. Entonces puede ser cualquier cosa o hecho. Todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable. Esto lo dice el artículo 485 del Código Civil. Me salió 400. Entonces, fíjense, un objeto posible, es decir, no podemos firmar contrato sobre algo que sea imposible de hacer. Lícito, ¿ya? Si el objeto es ilícito, tampoco tiene validez. Y determinable o determinado, así que lo podemos medir, lo podemos conceptualizar, ¿ya? No podemos hacer un contrato sobre algo indeterminado, ¿no? Sobre algo que no lo podemos entender, no lo podemos determinar. Eso es el objeto. Luego otra, habíamos visto la causa. En el derecho de obligaciones, sobre todo cuando tenemos obligaciones, la causa constituye la finalidad directa
inmediata que se persigue con la celebración de un contrato. La causa. Entonces, la causa debe reunir siempre los requisitos de licitud, existencia y verdad. Entonces, cuando es una finalidad directa e inmediata, disculpen, en el contrato de obligaciones, licitud, ya lo habíamos dicho cuando hablamos de objeto, la causa también debe ser lícita. Cuando hablamos de objeto, el objeto es lícito. Hablamos de una causa, también la causa tiene que ser lícita. Debe también existir y también debe ser verdad. Lo mismo que el objeto. Y la forma. La forma. En el artículo 491, que habla de contratos y actos que deben hacerse por documento público, nos habla cuáles son los contratos que deben celebrarse por documento público. A eso se refiere con la forma. Los contratos que deben tener una forma, es decir, que deben ser suscritos por documento público, es el contrato de donación, la hipoteca voluntaria, el anticresis, la subrogación consentida por el deudor, los demás actos señalados por ley. En el artículo 492 dice los contratos y actos que deben hacerse por escrito deben celebrarse por documento público o privado los contratos de sociedad, de transacción, de constitución y de los derechos de superficie. Yo les había dicho que lean el derecho de superficie del artículo 201 en adelante, ese capítulo. Estos sí deben hacerse por documento público escrito, ¿no? La constitución de derecho de superficie y de construir, y los demás actos, contratos señalados por la ley. Bueno, esto es lo que dice el artículo 492, que estos son los que deben suscribirse por escrito. Y todo lo demás, ¿no? El que hablábamos en el artículo 491. Entonces, fíjense, no son todos los contratos los que deben tener una forma. Otros contratos pueden tener cualquier forma, incluso, como dijimos, pueden ser verbales o tácitos. Entonces, pero hay algunos que sí necesitan ser firmados por documento público y obviamente al ser por documento público tienen que ser por escrito. Eso que habíamos visto antes, todo eso es decir, todo lo que vimos aquí, esto, se refiere a contrato en general, ¿ya? Es decir, todo lo que vimos de la noción, los requisitos para la formación del contrato, es decir, el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma, ya lo hemos visto, es para todos los contratos, como dije, para contrato de usufructo, contrato de alquiler, y en el Código Civil ustedes van a encontrar desde el artículo 450 en adelante los artículos referidos a varias de estos tipos de contratos.
Sin embargo, no nos interesan los otros contratos. Lo único que nos interesa, repito, es el contrato de obra. El contrato de obra abarca en el Código Civil desde los artículos 732 al 749 y establecen las responsabilidades y consecuencias jurídicas del mismo. En el artículo 732 habla de la noción, que es el contrato. Dice, por el contrato de obra, el empresario o contratista asume por sí solo o bajo su dirección e independientemente la realización del trabajo prometido a cambio de una retribución convenida. El objeto de este contrato puede ser la reparación o transformación de una cosa, cualquier otro resultado del trabajo o la prestación de servicios. Esto habla el Código Civil. El empresario o contratista puede realizar el trabajo por sí mismo con sus propias manos o empleando obreros asalariados especializados o no. El empresario no representa en modo alguno al dueño de la obra, para que nos pongamos de acuerdo. Cuando hay un contrato, pues hay un empresario que es el contratista y hay un comitente que es el dueño de la obra. Esas son las dos personas que van a celebrar el contrato. El empresario o contratista es el que realiza el trabajo, que obviamente no necesariamente tiene que ser él el que lo realice con sus propias manos. Puede ser un empresario que contrata gente, que contrata obreros, que contrata todas las personas que intervienen en una obra y él simplemente dirige. Pero es él el que firma el contrato y el que toma el compromiso y la responsabilidad de lo que hace la gente que ha contratado. Él firma contratos independientes con esa gente, contratos de trabajo, ¿ya? Mientras que el contrato de obra se firma entre el comitente, es decir, el dueño de la obra, y el empresario o contratista. ¿Sí? Hay diferencia entre el contrato de obra y el contrato de trabajo. Son dos cosas diferentes. Es un contrato de trabajo como fuerza muscular o mental ligada a la producción de una cosa concreta mediante un precio establecido que ha de pasar una vez concluido a dominio ajeno. Contrato de obra es un contrato de trabajo, pero no es un contrato de trabajo así nomás, sino es diferente. Sí implica una fuerza mental o muscular como cualquier otro acto, ¿no? Pero la producción es una cosa concreta que deja de ser de la persona que la produce al pasar a dominio ajeno. Una vez concluido, pasa a dominio ajeno. Es decir, que tiene un principio y un fin, y que está ese principio y fin establecido en un documento o en un contrato, ya sea verbal o escrito. Un contrato de trabajo, en cambio, no nos implica necesariamente un fin. Yo tengo, por ejemplo, en la Universidad Gabriel René Moreno, no un contrato de obra, sino un contrato de trabajo, porque mis funciones no implican darle una cosa determinada, sino estoy dando un servicio. Entonces yo no tengo
a no ser que me voten, mi contrato no tiene un fin. Es decir, como hacemos cuando vos contratás por una obra, por ejemplo, un carpintero, el carpintero te entrega la obra y chau. Te entrega tu mesa, tu silla, lo que sea, y chau. Ya no va, pasa a dominio ajeno, pasa a tu dominio. ¿Va a tener una responsabilidad? Sí, va a tener una responsabilidad. ¿Cuánto? Dependiendo, ¿no? Te puede dar una garantía. Cuando es una cosa así, digamos un objeto, te va a dar una garantía. Por supuesto, no se va a deshacer la madera a 6 meses, entonces te puede dar una garantía. Entonces, el contrato, en cambio, cuando es un contrato de trabajo, estamos supeditados a un jefe. No tenemos un jefe que nos da las órdenes y nos delimita nuestro trabajo. Cuando hacemos un contrato de obra, evidentemente no tenemos un jefe. Tenemos un contrato con alguien al que le vamos a hacer, por ejemplo, una casa con, obviamente, requisitos y cláusulas de qué es lo que tenemos que hacer, pero no es nuestro jefe. Entonces, es la diferencia. Las partes que intervienen necesariamente son el contratista, ya lo dije, o empresario, y el comitente, cliente o propietario. Entonces, son esas dos partes. Es habitual que exista, además, un profesional de la técnica cuya función específica es la de asesorar al comitente sobre las cuestiones netamente teóricas que son de su dominio y conocimiento. En caso de las construcciones de edificios, esta función de control debe quedar establecida en el contrato para darle validez a todo lo convenido a su respecto. En el contrato de obra debe figurar la firma de esta persona, es decir, de este profesional de la técnica, para señalar su consentimiento y aceptación de sus atribuciones y obligaciones. Es decir, no es indispensable que exista esta persona o este profesional, que ya sea arquitecto, ya sea ingeniero, dependiendo del tipo de obra, pero muchas veces el comitente quiere tener una persona que le entienda, porque obviamente si es una persona que tiene un médico, o cualquier persona, un comerciante, lo que sea, cualquier persona que no entienda de obra, entonces, y si tiene alguna duda respecto al constructor o a la empresa constructora o al contratista y necesita hacerse asesorar por alguna persona de su confianza, entonces puede incluir en el contrato. No es necesario. Puede incluso contratar a una persona para que lo asesore y que no esté en el contrato, ¿no? Simplemente lo contrata independiente y ya. Pero puede firmar este contrato para que quede establecida, digamos, su validez en todo lo que él pueda intervenir, ¿no? Y que el mismo contratista no se sienta que hay alguien que se esté entrometiendo, sino cuando firmó el contrato estaba consintiendo, si tenía conocimiento de que iba a existir este profesional que va a ser el asesor del comité. Entonces, por ejemplo, es prudente que si es que a uno lo contratan no como contratista, sino como asesor del comitente, lo puedan incluir en el contrato. Al firmar el contrato, eso sí, tenemos nosotros que, si es que estamos firmando un contrato como asesor,
estamos señalando, estamos aceptando cuáles son nuestras obligaciones y nuestras atribuciones. Entonces no podemos luego salirnos por la tangente y decir yo no soy el contratista. Entonces tenemos que aceptar nuestras obligaciones. Las características del contrato de obra. Todo lo que, para que entiendan un poco, lo que está en celestito es lo que dice el Código Civil, ¿no? Lo que está en celestito, en celeste y lo que está en blanco, eso es lo que yo estoy aclarando. No está escrito en el Código Civil, pero lo estoy aclarando. Esto en gris sí que está en el Código Civil, pero lo estoy aclarando. Estas características del contrato de obra surgen de la interpretación de lo que dice el Código Civil. El contrato de obra, entonces, es oneroso. ¿Qué quiere decir que es oneroso? Que ocasiona gastos, porque ambas partes tienen obligación. Es decir, gastos no solamente en la medida económica, sino también en las obligaciones, ¿no? Es oneroso. Es nominado, porque está previsto en el Código Civil. Cuando hay contratos que son innominados, no quiere decir que son ilegales, no. Innominados es decir que no están expresamente nombrados en el Código Civil, porque como dijimos, hay contratos por todo, ¿no? Hasta hacemos contratos con nuestros amiguitos, no sé si ustedes hacen contratos con nuestros amiguitos, ¿no? Hasta la muerte de un sucha, decíamos, ¿no? No sé si ustedes, vamos a hacer, qué sé yo, compadre, hasta la muerte de un sucha. Obviamente eran juegos de niños, es decir, para animar la mañana. Hay contratos por cualquier cosa, entonces no pueden estar todos los contratos nombrados en el Código Civil, pero el contrato de obra sí está nombrado en el Código Civil, no solamente nombrado a título de nombre, sino que además le dedica todo un capítulo con todas las obligaciones. Es bilateral, ya lo dijimos, y está directamente en la noción de contrato, porque hay dos personas, el comitente y el contratista. Es no formal, porque la ley no indica una forma para su redacción. Habíamos visto que en los requisitos y características de un contrato era la parte de si era formal. Y vimos que no todos los contratos pueden ser formales. Son formales aquellos que la ley les exige una forma para su redacción. En este caso, la ley no nos indica ninguna forma, por consiguiente, es no formal. Y ahora sí, empieza lo que habla el Código Civil en el capítulo de contrato, que habla del subcontrato. El artículo 733 dice que el contratista no puede dar en su contrato la realización de la obra si no ha sido autorizada por el comitente. Es decir, el contratista sí puede dar una parte de la obra en subcontrato, pero con la aprobación del comitente. No la puede dar si se compromete a hacer, por ejemplo, una casa y luego él no tiene dentro de sus obreros o dentro de sus materiales o técnicas o lo que sea
para hacer alguna parte de la obra puede darle su contrato. Por ejemplo, él no hace instalación de aires acondicionados. Entonces, él puede subcontratar a una empresa que sí instale el servicio de aire acondicionado central, por ejemplo. Pero obviamente eso no lo puede hacer a título personal sin que el propietario autorice a esa empresa. Porque, claro, el que paga, por más que el costo esté incluido en el contrato de obra, pero el propietario debe saber qué empresa es la que se la hace y si esa empresa es de su aceptación. Puede ser, por ejemplo, que sea tu enemigo y le estás dando contrato a tu enemigo, ¿no? Entonces, o a una persona que ya conoces que no trabaja bien, porque tener referencia de otras personas, ¿no? O por último, porque no te cae bien simplemente. Entonces, debe tener aceptación del comitente. En el artículo 734 habla del monto de retribución. ¿Me podría alguien leer eso, por favor, que me duele la garganta? El monto de retribución. ¿Alguien que sepa leer? Buen día, arquitecta. Dice que cuando las partes no han convenido en el monto de la retribución que debe pagarse al contratista, ni el modo de determinado se los establece sobre las bases. 1. De las tarifas vigentes o de los usos cuando se trata de servicios prestados por personas que ejercen una profesión u oficio. 2. De los informes periciales cuando se trata de otras obras. Ya, como pueden ver, uno de los ítems o de las cláusulas importantes en un contrato es el monto de la retribución. Es algo que en un contrato de obra no debe olvidarse. ¿Cómo se va a pagar? Es decir, ¿qué monto se va a pagar? Obvio, dicen ustedes, por ahí eso es de cajón. ¿Quién se va a olvidar de poner cómo se va a pagar? ¿Cuánto se va a pagar? Pero muchas veces hay contratos, como digo, tácitos, que no se pone a trabajar y no discutimos el monto. Y cuando sucede eso, pasa
Y según este artículo dice no puede exigir retribución alguna quien no esté habilitado por la ley. Ya, como les digo, esto está acá, pero en la realidad, en la práctica, no es así. No, son pocas las profesiones donde se demanda y no precisamente en la construcción, ¿no? Por ejemplo, sí, el médico sí, ¿no? Al médico que lo encuentran, a la persona que encuentran ejerciendo la medicina de manera que no es profesional, que es un simple aficionado o amateur, como se llame, lo, lo censuran, ¿no? Le meten juicio. Cuántas personas que no son médicos y lo han encontrado ejerciendo, digamos, la medicina, lo han procesado. Pero porque ellos sí hacen valer. Pero nosotros en la parte de la construcción, ni siquiera en la parte del proyecto, no hacemos valer eso. Es decir, por ahí sí la alcaldía no aprueba un proyecto que no esté firmado por un arquitecto, ¿no? Pero somos los mismos arquitectos los que nos ponemos zancadillas porque le firmamos el proyecto a un amigo o a alguna persona, ¿no? Que viene y nos pide por favor. Peor si ha sido compañero nuestro y que no se ha podido recibir o que no se recibió. Peor aún, ¿no? Cuando es amigo. ¿Cuántas personas firman plan? Y peor, algunos, a eso sí que es peor, que firman, venden su firma, ¿no? Es decir, se las venden, hay los firmaplanos que se llamaban antes, los firmaplanos, que eran conocidos porque firmaban los planos por, qué sé yo, por $100, por lo que sea, ¿no? Es decir, que se hacen la competencia ilegal, ¿no? Y con toda falta de ética. Que firmar un proyecto que no es tuyo, cuando ustedes seguramente ya han pasado o estarán pasando la materia de ética, y en ética profesional del arquitecto, una de las faltas a la ética es firmar planos que no sean elaboración propia, ¿no? El artículo 736, provisión de la materia. Por favor, ¿lo pueden leer? La provisión de la materia necesaria para la realización de una obra será hecha por el contratista o por el comitente según convenio de partes. Si no se ha convenido nada al respecto, se entiende que el contrato comprende solamente la mano de obra, salvo los usos en vigencia. Ya. Cuando hablamos de provisión de la materia, es decir, bueno, se entiende que es quien compra, ¿no? Compra todos los suministros, toda la materia, los materiales para realizar la obra. En este artículo entonces hace ver de que no hay una sola forma. Y ya después vamos a ver en otra teórica, bueno, que es la misma, pero es la continuación de esta, las modalidades para llevar a cabo una obra. Entonces, hay modalidades donde la obra, la materia, las compra el comitente o las provee el comitente directamente. En otras modalidades es el contratista el que se encarga de todo. Entonces hay que determinarlo en contrato. Por eso es que dice según convenio de partes. Cuando en el contrato no se ha convenido expresamente, no dice nada sobre esto, se va a entender directamente, se va a sobreentender que el contrato solamente comprende la mano de obra, ¿ya? Salvo los usos en vigencia, ¿no? Salvo algún tipo de
de uso de que se entienda que sí o sí el contratista tiene que llevar los materiales, ¿no? Pero en general en una obra los materiales los pueden directamente pagar ya sea el comitente o el contratista. Aún, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Como un pintor, uno puede simplemente contratar al pintor, que es el que se va a encargar de poner la pintura, y pagarle, por ejemplo, aparte, o proveerle de todo los elementos necesarios para pintar, ¿no? Desde la masilla, desde el rodillo, todo. Entonces, como les digo, hay que ponerlo en el contrato. Si es solo mano de obra o si es, bueno, si no se pone nada, se va a entender que es solo mano de obra. Variaciones al proyecto. A ver, un hombre que hable, porque ya hablaron mujeres. Alguien que no sea el mismo. ¿Ya? Despierten. Rápido. Variación al proyecto. El contratista no puede variar el proyecto de la obra si el comitente no le ha autorizado por escrito y no se ha convenido en modificar la retribución. El comitente puede disponer variaciones en el proyecto siempre que su monto no exceda a la quinta parte de la retribución total convenida. En este caso, el contratista tiene derecho a un aumento proporcional en la retribución. Ya. Fíjense. No puede variar el proyecto el contratista. El contratista se compromete para realizar una obra y no puede variar el proyecto, siempre que el comitente no lo haya autorizado por escrito. Por eso es tan importante en una obra el libro de órdenes. ¿Ya? En el libro de órdenes se debe poner todo lo que se autoriza, tanto el comitente como el contratista. El contratista debe, por ejemplo, incluso, aunque lo haya autorizado verbalmente, el comitente debe ponerlo en el libro de órdenes para que después no haya dichos, ¿no? Dimes y diretes, como se dice. Yo te dije, no, vos me dijiste. En el contrato no hay, con la obra no deben haber dimes y diretes, todo debe estar escrito en el libro de orden, para evitar, no se olviden que se maneja mucho dinero. Entonces, para evitar cualquier conflicto posterior, debe estar autorizado por escrito. Y además, no se olviden que hay un contrato con un precio convenido y cualquier modificación puede variar ese precio convenido, esa retribución. Entonces, es importante eso. El comitente puede hacer variaciones en el proyecto, pero aquí dice siempre que el monto no exceda la quinta parte de la retribución total convenida. Ya, la quinta parte, ¿cuánto es en porcentaje? ¿Cuánto? 20%. 20%, ¿no es cierto? 20% es la quinta parte. Entonces, cuando pasa de eso, entonces el contrato es necesario que exista otro contrato o que haya una adenda, ¿no?, a ese contrato. Entonces, cuando pasa de un 20% de modificaciones del contrato original, es necesario que haya otro contrato o una adenda al contrato. Y en este caso también el
El contratista tiene derecho a un aumento proporcional en la retribución. Control por el comitente. A ver, ¿alguien? A ver, estoy escuchando. No me hagan que me ponga enojada. El comité No lo veo. ¿Qué? El comité tiene derecho a controlar a su cuenta los trabajos de realización de la obra cuando comprueba que no se la ejecuta conforme al convenio o a las reglas del arte. Puede fijar un término para que el contratista se ajuste a tales condiciones y si no lo hace puede pedir la resolución del contrato, quedando a salvo el derecho del comité al resarcimiento del daño. La disposición anterior es inaplicable al caso en que el contrato no genera una obligación del resultado, sino de medio, como los servicios de un profesional liberal, salvo que éste autorice el control. Ya. Cuando habla acá, se refiere a una persona, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo, cuando decía de que en el contrato, de que el comitente puede contratar a una persona de su confianza para que lo sustituya en obra o que lo supervise. Y esta persona decía al comienzo, puede firmar el contrato o no. Aquí está clara la situación. Dice que tiene derecho a controlar a su cuenta los trabajos de realización de la obra. Lo puede hacer a su cuenta una persona o puede hacerlo él. Si él sabe, por supuesto, lo puede hacer él directamente. Y si él comprueba, o la persona que contrató para controlar, pero acá no habla, ¿no? Necesariamente de una persona. Dice que tiene derecho a controlar a su cuenta, es decir, si él comprueba que no está haciéndose de acuerdo a lo convenido, es decir, al convenio en el contrato, o a las reglas del arte, es decir, del arte de la construcción, obviamente, se puede fijar un término para que el contratista arregle, para que arregle lo que no está realizando bien. Y si no lo hace en el término que se ponen, el comitente puede rescindir el contrato, puede pedir la resolución del contrato. Y también tiene derecho el comitente a que le paguen los daños y los perjuicios. Dice, quedando a salvo el derecho del comitente al resarcimiento del daño. En esta disposición de control del comitente, dice, no es aplicable cuando el contrato no genera una obligación de resultados. Es decir, cuando no es un contrato de obra en sí, que es un resultado, como dije, una cosa hecha, sino cuando es un contrato de medios. Entonces, no es aplicable a un contrato de medios, como en el caso de el servicio de un profesional liberal, salvo que se autorice el control. Es decir, cuando habla de esto, cuando habla de medios de un profesional liberal, se está refiriendo a un arquitecto que proyecta, ¿no? Porque el proyecto es un medio para hacer un resultado.
es cierto, con el proyecto que uno elabora, no es un resultado tangible, no es la casa. Cuando vas a hacer un proyecto, el proyecto simplemente es el medio que tenés para construir. Entonces, en esto no es aplicable esta disposición de control por parte del comitente. El comitente te puede sugerir, por supuesto, te va a dar su programa de necesidades, ¿no? Vos vas a convenir con él, vas a charlar, él te va a decir qué es lo que quiere, qué le gusta, qué no le gusta, incluso te puede sugerir o te puede mostrar ideas, incluso él, uno le puede ir mostrando cómo va el proyecto, puede ser, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Muchos directamente les dicen a un arquitecto, vos, qué es lo que quiere, y el proyectista le hace la vivienda que a él le gusta. No es tan así, obviamente, en la realidad siempre hay un ir y venir. Ahora, hay arquitectos que sí o sí, quiero decir, hay personas y personas. Hay personas que si contratan a un arquitecto es porque les gusta su estilo, porque les gusta su arquitectura, porque les gusta cómo proyecta. Entonces, ciegamente van a esa persona y les dice, yo quiero una casa así, así, de mi sueño, o parecida a la que hiciste allá, o parecida a la que hiciste acá, o lo que sea. Entonces, aquí, fíjense, el arquitecto no le está diciendo, mira, le pongo este techito de teja, mira, le pongo no. Ahora, sí hay veces de que por eso dice, salvo que éste autorice el control. Hay veces que sí, ¿no? Le están controlando. Cuando se trata de algún tipo de obra, por ejemplo, vamos a suponer un hospital, ¿no? Que sí, por ahí se necesita una supervisión o un control de personas especializadas. Entonces ahí sí autoriza ese control, entonces sí es necesario, ¿no? Por eso lo habla aquí en este parágrafo, habla expresamente, ¿no? Que esto de que si de pedir la resolución del contrato, no. Es decir, cuando hacemos un proyecto y no está esta cláusula, nosotros hacemos el proyecto como a nosotros nos parece, como hemos conciliado con el comitente y se lo entregamos. Si a él no le gustó el proyecto, él tiene la obligación de pagar, porque si no le parece, pero él te lo ha firmado un contrato por un proyecto, él tiene que pagar ese proyecto. No puede decir, no me gusta, no te pago tu trabajo. No. Tiene la obligación de pagar, porque es un medio, no es un resultado. Eso es lo que muchas personas no entienden, ¿no? Y no te quieren pagar un proyecto cuando dicen no me sirve, porque no es lo que yo quería. Por eso hay que firmar un contrato para hacer también un proyecto, no solamente para hacer una obra. También para hacer un proyecto debe firmarse un contrato y en todo caso debe firmarse por partes, si ustedes quieren. En el Colegio de Arquitectos antes había un contrato de servicios, no es lo mismo, ¿no? Contrato de obra a contrato de servicios, por eso es que es bien claro que ustedes comprendan esa diferencia. En un contrato de obra es el resultado. En un contrato de servicio es el medio.
en este caso, por ejemplo. Entonces, en un proyecto, muchas veces lo hacemos de boca. La mayoría de las veces lo hacemos de boca. Viene un amigo, un conocido, y te dice, haceme un proyecto. Incluso, ¿cuántas veces vos hiciste una idea, un croquis, y con eso se lo das al comitente, a tu amigo o a la persona conocida, y con eso él construye. Y cuando acordás, ha construido con tu idea. Ni siquiera te ha pagado ni la idea. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te llaman a tomar un café y te dicen, mira, yo quiero hacer esto, haceme un bosquejito, y vos pensás que después del bosquejito va a venir el proyecto, y no, resulta que con el bosquejito se hicieron, ¿no?, la construcción. Entonces, es importante firmar un contrato. Y en ese contrato de proyecto, incluso poner las etapas, ¿no? Cuánto te van a pagar por el croquis o trabajo inicial, cuánto te van a pagar por el anteproyecto y cuánto te van a pagar por el proyecto final. Porque, como digo, muchas veces el comitente te dice, mira, no me gusta, no me parece, no te dice directamente por ahí, no me gusta tu idea o no me parece tu idea. Pero dice, no, ya no lo voy a hacer porque, qué sé yo, ya no puedo. Y vos te pasaste trabajando un mes, 15 días o lo que sea, haciendo el proyecto, y resulta que te dicen que ya no lo van a hacer porque no tienen plata o porque les salió otro negocio y prefieren invertir en el negocio. Y te quedaste con tu trabajo porque ese es tu trabajo, de eso viviste, ¿no? Y no te lo pagan. Entonces, también hay que pensar en eso, ¿ya? Que hay que hacer un contrato. Se los doy como experiencia, no mías, solamente de todos los arquitectos que han trabajado y luego le han dicho, mire, no lo voy a hacer porque ahora tengo... Y efectivamente muchos no lo hacen, ¿no? Porque no tienen todavía la plata o no les salió el crédito o lo que sea, pero tampoco te pagan, ¿sí? Hay que firmar eso. Reajuste en la retribución. Si los aumentos o disminuciones en el valor de los materiales o de la mano de obra son mayores a la 10ª parte, 10% de la retribución total convenida y derivan de circunstancias imprevistas, dan lugar al reajuste en la retribución, el cual puede ser acordado solo en cuanto a la diferencia que exceda de la 10ª parte. Esto es cuando hay un aumento en los materiales, sobre todo, porque de disminuciones yo no he visto, dice, o disminución en el valor de los materiales. Porque aquí habla de un reajuste. Generalmente los reajustes se hacen cuando hay aumentos. Nunca he visto cuando sea en disminución. ¿Cuándo suceden estos aumentos? Cuando hay algún tipo de inflación. No solamente en Bolivia. Muchas veces es producto de inflación o de aumento de precio en los países que nos proveen la materia, como por ejemplo el hierro, el acero que compramos de Brasil. En el Brasil puede haber un aumento del hierro, y bueno, ¿dónde nos repercute? Aquí directamente nos repercute a nosotros, porque se trae del Brasil. Aunque la cosa aquí esté bien, que no ha habido ningún tipo de cambio de moneda o de inflación, pero la inflación pasó en el otro país. Por eso es que habla cuando también derivan de circunstancias imprevistas. Obviamente no podemos predecir lo que sucede de aquí a unos meses.
Muchas veces sucedió hace unos años, unos 10 años más o menos, que el aumento del cemento fue increíble. Hubo una escasez, no me acuerdo si más de 10 años, creo que ha sido. Hubo una escasez increíble del cemento, no sé por qué, no me acuerdo ya. Pero el cemento se escondía, pasó de valer, no me acuerdo cuánto, póngale 50 bolivianos la bolsa, a 100, y además, si uno conseguía, eran por bolsitas nomás. Entonces, ahí, por eso digo, no sé si fue que se lo escondían, no sé si es que se lo llevaban al Brasil o a la Argentina. Yo no me acuerdo muy bien el por qué pasó con esa situación, pero el cemento pasó, como les digo, a valer hasta 3 veces más de su valor inicial. Imagínense las empresas constructoras o los constructores que habían hecho un contrato por obra vendida con un precio del cemento a un valor y se le suba 3 veces más. No estamos hablando de una décima parte, estamos hablando del doble, que así pasó. Prácticamente esa obra es inviable para el contratista, ¿no? Porque no solamente no gana, sino que pierde estrepitosamente. Y eso sucedió. Eso sucedió que sobre todo las obras privadas no hay tanto problema porque el comitente, si es racional, si es razonable, sabe, ¿no?, que hay una inflación y sabe, o que hay en el mercado la inexistencia del cemento. ¿Qué pasó? Yo le estoy contando un caso real. Entonces puede directamente hacer un reajuste sin necesidad de este artículo, porque aquí habla de una décima parte, ¿no? Y dan lugar al reajuste, el cual puede ser acordado, dice, solo en cuanto a aquella diferencia que exceda a la décima parte. Es decir, que si es más de la décima parte, ahí se paga la diferencia. Si se sube, por ejemplo, un 15%, yo, según esto, el 5% le tengo que reajustar, no el 15%, sino la diferencia que exceda la décima parte. Como les digo, cuando esas situaciones suceden, que pueden suceder, y en el caso que les comento, llevó a la quiebra a muchas empresas porque con contratos con el Estado no es tan así la cosa. Para que exista esto, el Estado debe reconocer esa existencia, ¿no?, ese problema, y debe aprobar por decreto para que las empresas, las instituciones que han hecho esos contratos, les reconozcan. No sucedió así, o no sucedió tan rápido. En esa época el gobierno no quiso, pues hace unos 10 años más o menos, no quiso reconocer. Hubo la Cámara de la Construcción, los empresarios se movieron. Al final creo que reconoció en algunos ítems, pero no en todo. Y como digo, aquellas empresas que hacían camino, por ejemplo, o puente, donde el cemento es uno de los ítems más voluminosos, de mayor peso, entonces se vieron afectadas. Entonces es importante esto y tenerlo en cuenta, ¿no?, también, aunque no se lo ponga en un contrato. Obviamente todo lo que no está escrito en un contrato, si es que está escrito en el Código Civil, entonces forma parte de la ley, ¿no?, de contrato, aún no esté tácitamente, aunque no esté directamente escrito, ¿no?, sino que tácitamente ya se lo entiende porque está dentro de lo que dice la ley.
Bueno, responsabilidad por vicio o por falta de cualidades de la obra. Cuando la obra adolece de vicio, defectos o anomalías, ¿ya? Aquí yo le he puesto esto para que entiendan, porque cuando yo hablaba de vicios, dice el Código Civil, cuando la obra adolece de vicios o no reúne las cualidades prometidas, el contratista debe a su costa eliminar tales vicios o dotar la obra de las cualidades convenidas y resarcir el daño ocasionado por su culpa. Cuando yo decía adolece de vicios, les preguntaba qué eran vicios y no sabían qué eran vicios. Muchos me decían, mascar coca. No, le decía yo, mascar coca no es un vicio de la obra, es un vicio del albañil. Entonces, los vicios se refieren a aquellos efectos, ¿no?, que puedan existir, ya sea por la negligencia del contratista, ya sea por la impericia de personal de los albañiles, ya sean vicios, como digo, que incluso surgieron en el momento por olvidos, es decir, es por impericias, ¿no? El contratista debe, a su costa, eliminar tales vicios o dotar a la obra de las cualidades convenidas. Si hay daño, debe resarcirlo. Ahora, si los vicios o la falta de cualidades hacen a la obra impropia para su uso, el comitente debe pedir puede, mejor dicho, pedir la resolución del contrato. Es decir, que está dentro de él pedir la resolución del contrato, si ve que la obra es impropia. Yo siempre me trae este artículo, me trae el recuerdo de lo que sucede con muchos edificios de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? Que tenemos ahí uno en los módulos que le llaman ustedes a la UE32, al campus, que en la realidad ese es el verdadero campus, no que le decimos campus a la V13, que está más bien la parte administrativa, y le decimos los módulos a lo que es el campus universitario, ¿no? Donde está la docencia en sí, ¿no? La enseñanza. Bueno, son las cosas de cuando el módulo es un elemento modular simplemente, pero le decimos si yo digo campus, dicen, inmediatamente se van a donde está la parte administrativa. Entonces ya me tengo que acostumbrar a decir los módulos a lo que es el campus, en la realidad. Pero por eso vemos que hay un edificio ahí sobre la Bush que hace años está, y no se animan a usarlo porque ahí la obra sí debieron, yo no sé si le han metido juicio al contratista porque esa obra no tiene vicio, esa obra es impropia ya, no se puede, tienen miedo de que si se la use se caiga. Entonces, ahí nos debieron pedir la resolución al contrato inmediatamente, pero no sé qué pasó. La dejaron terminar y cuando vieron, ahí hay negligencia de nuestras autoridades o de los fiscales de obra, es decir, hay negligencia también de la universidad, en este caso. Y la universidad, pues, son dineros nuestros, ¿no? De todos los contribuyentes. Entonces, cuando la obra adolece de vicios, sí, el contratista debe eliminarlo.
a su costa. Y si la obra se hace impropia para el uso, el comitente puede pedir la resolución del contrato. La recepción de la obra afectada de vicio. Si, siendo los vicios conocidos o reconocibles, el comitente recibe la obra, el contratista no es responsable de ello. Ahí está. Es algo importante. Si nosotros estamos viendo que la obra tiene vicios, tiene defectos, tiene rajaduras, por ejemplo, ¿no? Igual lo recibimos, el contratista pues ya no es responsable. De acuerdo con la disposición contenida en el artículo anterior, el contratista responde tanto por los vicios que silenció de mala fe como por los vicios ocultos. Hay vicios que el contratista los conoce y los silenció de mala fe, pero también pueden haber vicios ocultos que el contratista por ahí ni siquiera él lo sabía, ¿no? Que fueron negligencias por ahí de los mismos obreros, de los mismos. Hay veces, por ejemplo, que dejan material dentro de las cañerías y eso no se ve, ¿no? En una primera observación, sino que muchas veces es o por ejemplo, goteras, que eso es más común. Porque por más que se haya hecho bien la cosa, puede ser que se haya movido. Y bueno, por eso es que se da un término de 6 meses de haberse recibido formalmente la obra por el comité. Es decir, ese es el periodo donde puede cualquier anomalía o cualquier defecto puede surgir, ¿no? Por ejemplo, como digo, el techo, ¿no? Que después de 6 meses, sí, ya ha habido lluvia, a no ser que de la suerte para el contratista de que sea un año muy seco y que no haya habido ninguna lluvia en ese tiempo, y después de los 6 meses aparezcan las goteras, bueno, salva su responsabilidad, pero en general, antes de los 6 meses, sí, fíjense que no es desde la recepción provisional, es de la recepción definitiva, ¿ya? La responsabilidad. Vamos a terminar aquí en ruinas de edificios y vamos a continuar la próxima clase. Cuando el edificio se arruina en todo o en parte por vicio del suelo o por defecto de la construcción o presenta evidente peligro de ruina, el contratista responde, si ha lugar, frente al comitente y a sus causahabientes dentro del término de 3 años contando desde la entrega formal de la obra. En el anterior era la recepción de una obra afectada por vicios y en el caso de que la persona, habíamos visto, cuando la persona desconoce bueno, si los vicios son aceptados, ¿no? Porque son vicios conocidos o reconocibles y la persona lo acepta, entonces el contratista ya no es responsable. Pero si son vicios ocultos que no están a simple vista, o son vicios que surgen por el efecto incluso del uso, ¿no? Muchas veces cuando empieza a habitarse, empiezan a aparecer los mismos asentamientos, entonces el contratista va a responder por esos vicios dentro de 6 meses. Pero es cuando todavía pueda ser la obra útil, ¿no? Es decir, que sean simplemente arreglos, ¿no? Cambiar de cañería, qué sé yo, arreglar, rajaduras que no sean
que van a desestabilizar la construcción simplemente por el asentamiento, que es normal, incluso el asentamiento del suelo, que se produzcan rajaduras en las paredes, que eso no son graves, pero que sí hay que son antiestéticas.